¿Cómo están? ¿Qué tal? Saludo del profesor Rocha nuevamente. Para iniciar la semana 3, es una semana vinculada nuevamente con la jerarquía, pero esta vez eh, enfocada en una de las preguntas, ¿no? La pregunta por el mejor resumen. Entonces, jóvenes cachimbos, lo que corresponde el día de hoy es discutir de qué manera podemos nosotros detectar el mejor resumen de manera exitosa. ¿Eh? Entonces, me voy a permitir tomar mi pantallazo de rigor. Empezamos. ¿Sí? A ver. Bueno, entonces espero, jóvenes, que la semana pasada hayan podido ustedes, ¿no es cierto?, eh, consolidar lo que hemos visto, ¿cierto? Y hoy vamos a discutir esta jerarquía textual que es tan relevante. Entonces, quisiera que por favor estén muy enfocados y si hay alguna observación o pregunta, me lo hagan saber, ¿sí? Buenas tardes con todos. En realidad somos, me parece, somos 12 por aquí, así que suficiente para empezar la clase. Bueno, vamos a recordar, ¿cierto? Vamos a recordar un poco. Cuando pensamos en jerarquía, pensamos estrictamente en aspectos fundamentales del texto, ¿no es cierto? Había dicho que no todos los aspectos en el texto son o presentan en realidad igual relevancia. Dice en ese sentido que podríamos advertir una relación vertical, por supuesto, en lo concerniente a... Estamos martes 15, ¿no es cierto? Listo. No todos los aspectos son igual de relevantes. De hecho, que el texto gira en torno a un tema. El tema va a ser apremiante, va a ser fundamental, ¿cierto? Eh, Porque es el tema en realidad el que permite que las ideas empiecen pues a desarrollarse progresivamente y hace posible, por supuesto, que el, el texto tenga sentido, ¿no? Cada unidad informativa, cada idea en realidad, ¿no es cierto?, no es sino un componente fundamental, que no en igual relevancia, pero es un componente fundamental que desarrolla el tema, ¿sí? Todo tema de texto que es una abstracción presenta múltiples aristas, ¿no? Las ideas intentan justamente cubrir esas aristas, aunque no nos informen acerca de todo. No tendría por qué además el texto, ¿sí? Y habíamos dicho que además va a haber una serie de oraciones que van a estar vinculadas temáticamente o semánticamente, dentro de las cuales, por lo menos en lo que concierne a los fragmentos que nosotros desarrollamos aquí en la PRE, que son fragmentos realmente modestos en comparación con otros textos con mayor grado de complejidad, eh, vamos a detectar una idea que destaca por encima de las demás porque desarrolla de manera directa, de manera concreta y también compendiosa el tema central. A esa idea le llamamos idea principal. Todas las demás ideas, ¿no es cierto?, van a complementar esa idea principal. Entonces, habíamos además señalado, ¿no es cierto?, porque se nos preguntó, eh, profesor, ¿y qué diferencia hay entre el tema y la idea? Y les había dicho a ustedes con mucha claridad que el tema puede ser una frase nominal y la idea era una oración. Y que si tú detectabas cuál era el tema central, no ibas a tener ningún inconveniente en obtener información acerca de la idea principal del texto. Y esta, a su vez, ¿no es cierto?, resulta pues importante porque se vincula con el mejor resumen. Cuando quieras tú, en las preguntas tipo, determinar cuál es el mejor resumen del texto, sin lugar a dudas, enfócate en la idea principal, porque en el mejor resumen tiene necesariamente que estar la idea principal. Entonces, ahí entre las claves, ahí donde tú veas la idea principal con algún añadido, ¿no es cierto?, que permita
evidenciar, ¿no es cierto?, una versión compendiosa del verbo, ese es el mejor resumen. Pero no tenemos que adivinar, a veces pensamos que, a ver, esto creo que tiene mucha información. No, el mejor resumen tiene que incluir la idea principal, esa más o menos es la lógica, ¿estamos de acuerdo? Así de concreto. ¿Sí? ¿No? Entonces, vamos a ver algunos aspectos adicionales. De hecho, que bien, entonces continuamos. Dice aquí, ¿no es cierto?, que el mejor resumen es la idea principal más, ¿no es cierto?, algunas ideas adicionales, o tal vez, y por esa razón la pregunta es por el mejor resumen, o tal vez solo la idea principal también, eso puede ocurrir, ¿eh? No juego con esto, a veces el mejor resumen está constituido únicamente por la idea principal y no más, puede pasar, ¿ok? Como todo resumen es compendioso, ¿ok? No se trata de un comentario valorativo acerca de los contenidos del texto en absoluto, tampoco es una evaluación del texto, no tiene por qué serlo, porque el resumen no es sino una versión compendiosa del texto general. Ojo con eso, ¿sí? Y por esa razón decimos nosotros que el mejor resumen está vinculado pues con eh, la estructura y la jerarquía interna de un texto. Siempre habrá ideas principales, secundarias y terciarias en un texto cualquiera, ¿ok? Habrá, por ejemplo, ideas que aclaren, ideas que ejemplifiquen, ideas que ofrezcan datos para consolidar propuestas, ¿cierto? Pero esas no pueden ser ideas principales de un texto. Eso quiere decir que estamos frente a una estructura compleja, pero que presenta escalones, presenta una relación vertical entre esos elementos que la componen. ¿Bien? Así que el mejor resumen hay que pensarlo de esa manera. Hay que pensarlo en el marco de la idea principal, que dicho sea de paso es la idea más importante del texto, y por ahí algo añadido, o tal vez no, ¿cierto? Si por ahí ustedes encuentran una clave, o solo la idea principal, una sola idea, esa va a ser, ¿cierto?, la clave con el mejor resumen del texto. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver de qué manera podríamos eventualmente desarrollar o elaborar un resumen. Es muy sencillo, ¿cierto? Es muy, muy sencillo. Lo primero que les tendría que decir, ¿no es cierto?, es que la lectura pues es fundamental. Cuando nosotros leemos, ¿sí? Cuando nosotros leemos, vamos señalando algunas partes del texto. Por ejemplo, ustedes aplican tal vez la estrategia de subrayado. Yo no estoy seguro en realidad con qué grado de destreza, pero vamos subrayando algunos aspectos del texto, ¿no es cierto? Lo importante aquí es leerlo íntegramente. Vamos leyéndolo atentamente, ¿no es cierto? Vamos determinando esos aspectos macro, ¿no? Finalizado el texto tenemos que por lo menos saber sobre qué trata, en qué se enfoca y cuáles son las ideas de mayor relevancia en torno a ese tema, ¿no? Tal vez una de las mejores estrategias para poder elaborar un resumen, ¿no es cierto?, es determinar las palabras clave. Y las palabras clave tienen que ver con los conceptos transversales, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Vean ustedes este pequeño texto que aparece aquí, ¿no? El problema de la corrupción ha venido consolidándose como prioridad en la agenda política de Latinoamérica, ¿no es cierto? Listo, ahí está. Corrupción, en primer lugar, es un concepto transversal, ¿sí? Prioridad es un elemento fundamental, ¿ok? Entonces,
cuando nosotros pensamos en agenda política de Latinoamérica. Sí, en realidad la corrupción es un problema apremiante realmente, ¿eh? Entonces, empezamos con la corrupción en primer lugar, ¿cierto? Pero también podemos ir delimitando temáticamente con algún otro concepto mucho más específico. No es que vamos a definir la corrupción, sino la corrupción como problema, pero en el marco de las políticas latinoamericanas. Y eso es importante porque ahí seguimos en cuanto al lugar, ¿no es cierto? La temática también se delimita mucho más. Dice aquí, razón por la cual Inside Crime, a fin de querer erradicarla exitosamente en la región, plantea 5 estrategias. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No? La erradicación de la corrupción a propósito de la ejecución de ciertas políticas en Latinoamérica, ¿no? 5 estrategias, ojo, ¿eh? Fortalecer la independencia judicial para asegurar el sostenimiento de los derechos humanos. Enfatizar la cooperación multilateral entre Estados, eso también es relevante, que nosotros vayamos teniendo en consideración, por ejemplo, qué es lo que se ha hecho en otros países, ¿no es cierto? ¿Qué tanto se ha avanzado en este tipo de materias? ¿Ok? Bueno, y en ese sentido es importante entonces colaborar con otros estados. También que se pueda coordinar, es decir, qué tan exitosas han sido sus acciones para combatir, ¿no es cierto?, la corrupción, y bueno, para que se puedan crear sinergias. Luego 3 dice transparentar las contrataciones públicas a fin de evitar actos de cohecho, sincerar la fuente de financiación de las campañas políticas para evitar el desarrollo de redes de clientelaje, eliminar la inmunidad presidencial para poder procesar a los mandatarios corruptos. Y vean ustedes que ese último aspecto es, en el caso de Latinoamérica, bastante resistido, ¿no? Bastante resistido. ¿Funcionaría algo así? Bueno, habría que ver alguna experiencia exitosa por ahí que pueda servirnos de ejemplo, tal vez, ¿cierto? Pero lo cierto es que, al parecer, como parte de estas políticas en Latinoamérica, estas 5 estrategias son entonces fundamentales. ¿Sí? Entonces, luego, diríamos nosotros, una vez que hemos detectado esas palabras clave o conceptos clave, vamos subrayando, ¿no es cierto? Dice aquí el problema de la corrupción, prioridad en la agenda política latinoamericana, porque se le quiere erradicar a partir de 5 estrategias. Una de ellas, ¿cuál es? La independencia judicial, la cooperación multilateral, ¿cierto? Coordinación de investigaciones conjuntas, las contrataciones públicas deben ser transparentes, ¿cierto? Definir con mucha claridad las fuentes de financiamiento, eliminar la inmunidad presidencial, y con eso me parece que tenemos todo claro. Pero claro, eso en realidad tiene que ver, por supuesto, con una lectura bastante consistente, ¿no es cierto?, del texto. Y este es un texto no es tan complejo, y en realidad creo yo que si operamos con orden, ¿no es cierto?, no va a haber pues ningún problema con eso. ¿Sí? Ningún problema. Entonces, luego, una vez que ya hemos subrayado, recién realizamos el sumillado, ¿no? Dice aquí, se busca erradicar de manera efectiva la corrupción en América Latina mediante la aplicación de 5 estrategias, 2 puntos, el fortalecimiento de la independencia judicial, ¿cierto? La cooperación entre estados, la transparencia de los contratos públicos, el sinceramiento de la financiación de los partidos políticos y la eliminación de la inmunidad presidencial. Listo, ahí está nuestro resumen, estamos de acuerdo, muy sencillo. Pero para eso tenemos nosotros, por supuesto, que eh, determinar, ¿ok?, cuáles son los aspectos más relevantes del texto. Un segundo. Ya, entonces, jóvenes, no sé si se ha entendido esto. ¿Está claro? ¿Está claro? A ver, jóvenes que están por ahí atentos, buenas tardes con todos. Y hoy vamos a ver la jerarquía textual, pero específicamente todo aquello concerniente pues al resumen del texto, ¿ok? El mejor resumen de la lectura. ¿Está claro? ¿Está aquí todo? A ver, manifiéstense a través del chat, abran micro, ¿no es cierto? Pregunten, repregunten. ¿Está claro esto? Sí, profesor. Está claro, profesor. Bien, maestra, muy bien, maestro, perfecto. ¿No tienen ninguna pregunta, jóvenes?
No hay ninguna pregunta por ahí. Ya, por ahí Satomi dice todo claro, perfecto. Bueno, seguimos. Ahora vamos con el texto de ejemplo, pero ojo, ustedes en el examen no van a tener que elaborar un resumen, el resumen ya debe estar elaborado. Entonces solo tienen que aproximarse al resumen. No es que ustedes lo tengan que construir. A veces elaborar una sumida, elaborar un resumen puede resultar medio complejo, pero aquí ustedes no van a tener que hacer eso. ¿No? Ustedes básicamente van a tener que buscar dentro de las claves el mejor resumen, justamente. ¿Y cómo, profesor? Ya te lo he dicho. En el resumen tiene que estar implicada la idea principal necesariamente. Y si ahí en las claves no encuentras la idea principal, ese no es el mejor resumen, indudablemente. Pero tienes que estar muy enfocado. Para eso, por supuesto, tienes que saber sobre qué trata el texto, tienes que saber cuál es la idea principal, etcétera, etcétera. Si esos aspectos no los has podido captar, simplemente estamos perdidos, ¿ok? Estamos perdidos. Sí, de concreto. A ver, a ver, vamos entonces. Un tsunami o maremoto, dice acá, es una serie de olas gigantescas que se produce en una masa de agua al ser empujada violentamente, una fuerza que la desplaza verticalmente. Terremotos, erupciones volcánicas, deslizamiento del límite entre dos de las placas tectónicas de la Tierra, que son placas de roca de 15 a 200 metros de espesor. Imagínate tú esas tremendas rocas que apoyan los continentes de la Tierra y los mares en un océano subterráneo de material semisólido mucho más caliente, pueden generar este fenómeno. Entonces, aquí estamos frente a una definición de lo que es un tsunami. ¿Qué es un tsunami? Ahí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos plantear un macro tema o un tema en rigor de este pequeño texto, con total seguridad diríamos nosotros el tsunami, ¿cierto? El tsunami se acabó. ¿Qué es un tsunami? Si nosotros nos seguimos al primer párrafo, porque hay una definición de tsunami. Luego dice aquí, si bien la causa más frecuente de un tsunami son los terremotos ocurridos en el fondo marino, no todos los terremotos generan tsunamis, sino solo aquellos de magnitud considerable que ocurren bajo el lecho marino y que son capaces de deformarlo, ¿no es cierto? Asimismo, si bien cualquier océano puede experimentar un tsunami, es más frecuente que ocurra en el Océano Pacífico, donde son también más comunes los terremotos más devastadores de magnitudes considerables, especialmente las costas de Chile, Perú y Japón. Entre ellos tenemos el que golpeó a Japón en 1896, provocado por un terremoto de magnitud 8.5, que causó la muerte de 28.000 personas. Y a Chile en 1960, donde murieron más de 1.500 personas luego del terremoto de magnitud 9.5. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces acá tratan de develar qué cosa. Al inicio, ¿qué es el tsunami? ¿No es cierto? Y más abajo, ¿cuál es la causa potencial de un tsunami? ¿No es cierto? Tal vez, por ahí se presenta a manera de ejemplo o a guisa de ejemplo algunos efectos, ¿no es cierto? Efectos cuantitativos, es decir, que pueden causar la muerte pues, de personas por ahí. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está el texto de ejemplo, ¿no es cierto? Ya les voy diciendo, hay que nosotros ir subrayando. Me parece que aquí el concepto transversal es tsunami. El texto se enfoca en eso. Entonces, en la primera parte, en el primer párrafo, vemos una definición. En el segundo párrafo vemos la causa, ¿no es cierto? Listo, ahí está, es lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces vamos ahora con el mejor resumen. Lean con calma, lean con atención y me dicen ustedes de inmediato cuál es el mejor resumen del texto. Calma, vamos. Bien, sigan, sigan, por favor.
Me parece que ya por aquí han determinado cuál es la clave. Aquí Sareli Milagros, Gabriela, La, Atomi. Muy bien, maestro, como no, la clave correcta es la A, Rodrigo Sebastián también. Aquí me dice que la clave es la A y es correcto, pues porque ahí lo que nosotros detectamos es en primer lugar la definición. Esa es la idea principal, pues, ¿cierto? Abajo no tengo la idea principal. Nos hablan acerca del lugar donde ocurren de manera más frecuente bueno, esa no puede ser la idea principal en absoluto. Si nosotros empezamos con el tsunami y sus causas, que podría ser el tema, bueno, empecemos entonces definiendo qué es un tsunami, ¿no? Hasta aquí está claro, jóvenes. Está claro, Tuto. está claro. Muy bien, Sí, maestro está claro. Gómez. Perfecto, muy bien, estimados. Correcto. Oye, después de años, y no estoy bromeando cuando lo digo, ¿ah? Después de años escucho voces de alumnos. Una cosa de loco. Por lo menos 2 años he estado yo básicamente interactuando con los jóvenes por el chat, fundamentalmente, ¿no? Pero aquí ustedes hablan y eso en realidad me parece muy positivo. Bueno, vamos ahora con el texto en inglés. Dice aquí, in the past 15 years, ¿no es cierto? En los últimos 15 años. The past, claro, cualquiera lo podría leer como en el pasado, ¿no? Acá puede ser en los pasados, ¿no? 15 years, años. En los últimos 15 años. ¿Ok? As the narrative turned in the humanities, ¿no? As, este de aquí, este as que ustedes ven por aquí, tiene varias traducciones, ¿ah? Porque puede ser preposición, puede ser conjunción, puede ser adverbio. Pero aquí lo voy a tomar como una conjunción, como la conjunción cuando. ¿Puede significar cuándo, profesor? Claro que sí. Puede ser también cómo, ¿cierto? Entonces, en los últimos 15 años, ¿cuándo? ¿Y qué cosa es? Narrative turn es el giro narrativo, ¿ok? Cuando el giro narrativo in the humanities, en las humanidades, ¿no es cierto? Gave way, gave way. ¿Y qué cosa es gave way? Dio paso, ¿no es cierto? Dio paso to the narrative turn everywhere, al giro narrativo en todas partes. ¿Ok? Entonces, gave, dio, way, paso, to the narrative turn, al giro narrativo, everywhere, en todos lados, ¿ok? En todos lados. Listo. Por ejemplo, politics, science, políticas, ciencias, law, derecho, leyes, medicine, medicina, and cognitive science. Y, por supuesto, la ciencia cognitiva, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, en los últimos 15 años, cuando el giro narrativo en las humanidades dio paso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, dio paso, um, estás, acá está, al giro narrativo en todos lados, pues en múltiples contextos, ¿no? A eso se refiere. En todas partes. Few words have enjoyed so much use, ¿no es cierto? ¿Qué es eso, profesor? ¿Qué es eso? En primer lugar, vamos a detenernos aquí en el few words. Few, pocas, words, palabras. Have enjoyed. Cuando ustedes tengan el verbo to have, que es tener, ¿no es cierto? Y ese verbo, el to have, aparece con una forma en participio en inglés. Muchas de las formas en participios terminan en ed, ¿no es cierto? Enjoy, enjoy es gozar, y ahí enjoy it es gozado, o sea, han gozado, ¿no es cierto? So much use, ¿sí? De múltiples usos, ¿ok? Han gozado de tanto uso, ¿bien? ¿Hasta aquí está todo bien?
Hasta aquí está todo claro. Todo claro, todo claro Sí, hasta aquí. profesor. Sí, es un texto tranquilo, ¿ah? No hay en realidad mucho que decir por aquí. Algunas palabritas por ahí, ¿ah? Bueno, The Psychologist, el psicólogo Jerome Brunner, speaks of narrative of identity, habla de narrativas de la identidad. The philosopher Daniel Dennett describes, el filósofo Daniel Dennett describe, right? Okay. Mental activity, la actividad mental, on the neural level, and the continuous emergence and decay of narrative drafts. Describe, ¿no es cierto?, la actividad mental en el nivel neuronal, aquí dice in the neural level, en el nivel neuronal, as the continuous emergence, como la emergencia de un continuo, ¿no es cierto? O como la continua aparición, ¿no? La continua emergencia, más bien. And decay of narrative draft. Y decay es decadencia, ¿no es cierto?, de los borradores narrativos, ¿no es cierto? And narrative of race, y las narrativas de la raza, class and gender, clase y género, ¿no es cierto? Have become, se han convertido, a mantra of cultural studies, en un mantra de los estudios culturales. A ver, un poco para ir aclarando el panorama, ¿no? Eh, ¿Qué cosa, profesor? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere básicamente a que una expresión como giro narrativo, que tú lo encontrabas en el ámbito de las humanidades, básicamente, no en otro lugar, ¿ah? Lo encontrabas en el ámbito de las humanidades, ¿no es cierto? Ahora ha estallado y de pronto lo encuentras en múltiples contextos, ¿no es cierto? Por ejemplo, encuentras este giro narrativo en el ámbito político, las ciencias, la medicina, la ciencia cognitiva, las leyes. Aquí nos plantean dos casos, ¿no? El psicólogo Jerome Bronner habla de narrativas de identidad, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la palabra narrativa ahí está presente. Luego dice, el filósofo Daniel Dennett describe la actividad mental, ¿no es cierto? A nivel neural, a nivel neurológico, ¿no es cierto? Como la continua aparición y la decadencia de borradores narrativos, ¿no es cierto? Y ese es en el caso de Daniel Dennett, ¿no es cierto? Y luego dice aquí, and narrative of race, la palabra race, ¿no es cierto? Aquí está, y las narrativas de la raza, la clase y el género, have become, se han convertido, recuerda tú, ¿no es cierto? Este have como auxiliar, igual que aquí arriba, ¿eh? Have enjoyed it, ¿cierto? Han gozado, have become, se han convertido, pero ahí no aparece ed, profesor. Sí, es que hay otros verbos en el inglés en el que la terminación para el participio no es ed, ojo con eso, ¿ok? A mantra se ha convertido en un mantra. Profesor, ¿y qué cosa es un mantra? Un mantra es algo así como pequeñas palabras o como pequeños refranes, ¿no es cierto? Que repites una y otra vez, con la finalidad de que, por ejemplo, algo salga bien, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí, las narrativas de la raza, la clase y el género se han convertido en un mantra de los estudios culturales. Eso quiere decir que también aparecen los estudios culturales, ¿ok? ¿Me estoy dejando entender o no me estoy dejando entender? ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Está claro o no está claro, jóvenes? ¿Todo clarito o no?
Bien, entonces, ahora tenemos que ir nosotros por el mejor resumen. A ver qué tal nos va. Dice aquí, vean ustedes. A ver, which, ¿cuál? La palabra aquí, which, ¿cuál? Is the best summary, ¿no es cierto? Es el mejor resumen of the text, del texto, ¿no es cierto? Ahí empezamos. In the last 15 years, en los últimos 15 años, the literary turn on the word, ¿no es cierto? El giro literario de la palabra narrative, narrativa, has been, este has been, vean ustedes, aquí está el verbo to have, pero en tercera persona, ha sido aceptado by the different writers, ¿no es cierto?, por diferentes escritores de psicología y filosofía, ¿no es cierto? Of psychology and philosophy. Bien. Luego dice aquí, in the last 15 years, en los últimos 15 años, the word narrative, la palabra narrativa, has become, ¿no es cierto?, se ha convertido a polysemic word. ¿Qué cosa es polysemic, profesor? Polisémico, como una palabra polisémica, ¿no es cierto? Since it is used, ¿no es cierto? With different meanings in different contexts, ¿no es cierto? Ya que ahí el sense, que puede ser desde, ¿no es cierto? Se entiende como un conector más bien eh, causal, como un ya que, así igual que un porque, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Entonces, ya que es usado con diferentes significados en diferentes contextos. ¿Y cuál es la palabra en inglés para significados, profesor? Aquí aparece, ¿no? Meanings, ¿ok? Ahí está. ¿Qué quieren que les diga, maestros cachimbos? Está. ¿Todo está claro? ¿Y cuál es la clave entonces? A ver, ¿cuál es la clave? In the last 15 years, the word narrative has become a polysemic word, ¿no? La palabra narrativa se ha convertido en una palabra polisémica, ¿sí? Sense, ese since que aparece aquí es el ya que it is, es used, usado, with different meanings, con diferentes significados, in different contexts, en diferentes contextos. Muy sencillo. A ver, todos, ¿cuál es la clave? La B. La alternativa B. ¿Mm? Muy bien, aquí Matías Daniel de Jesús y Rodrigo Sebastián me indican que la clave es en efecto la alternativa B y estoy de acuerdo con él. ¿Ok? Ahí está. Alternativa B. Y que nadie les diga lo contrario, maestros Cachín. Bueno, esto era todo lo que se tenía que decir respecto del resumen, maestros, ¿no es cierto? No hay en realidad mayor ciencia aquí. Recuerden, por favor, entonces, que esta es una temática vinculada con la jerarquía del texto. ¿Sí? Y hay que, definitivamente, hay que eh, echar mano de nuestros conocimientos, ¿cierto? Sobre la jerarquía textual para poder resolver estos ejercicios, pues, con efectividad. Dejamos de presentar, entonces ahí están. Ahí ya lo tenemos. Y vamos ahora con el cuadernillo, maestros, ¿eh? Vamos con el cuadernillo, ya esto es moneda corriente para ustedes. A ver, vamos a ver qué dice por aquí. Esto sí creo que lo voy a tener que plantear. A ver, ya lo tenemos.
Muy bien, maestros, muy bien, maestras, aquí está. Ahí lo tenemos. Semana 3, la mejor síntesis o el mejor resumen. Y bueno, aquí esto es algo que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que deberíamos ejecutar para poder, en rigor, elaborar un buen resumen? Y ahí está, leer el contenido con atención. O sea, ya les voy diciendo que en el ámbito de la vida académica, maestros, la lectura tiene que cultivarse. Yo no dudo que en realidad haya personas muy hábiles, ¿no? Este, me ha ocurrido a veces cuando he sido profesor, ¿no? No, pero yo no leo mucho, profe, porque además yo capto todo lo que me dice el profesor en la clase, ¿no? Ya, esa es una muy buena habilidad, de hecho, les digo, ¿eh? Pero no sirve, pues, porque te quedas solamente en la superficie del aprendizaje, ¿no es cierto? La parte inventiva de la investigación se deriva de muchos años de lectura, jóvenes. Muchos, muchos, muchos años de lectura. Lo que vas aprendiendo ahí es exponencialmente mayor. Así que nos perdemos en mucho si no leemos. Las palabras clave, por ejemplo, aquí, la antropología es el estudio de la humanidad. Una definición, nuevamente, ¿se dan cuenta? Bueno, aquí en esta primera parte del texto ustedes van a tener a la mano, ¿no es cierto?, la técnica del subrayado, cómo enfrentar un texto a través de esa técnica, ¿no es cierto? De qué manera es mucho más efectivo subrayar y de qué manera no. Aquí está el subrayado, ¿no es cierto? Tenemos por ahí. Tudo bem, maestro. ¿Eh? Ahora, es posible que ustedes puedan, por supuesto, apelar a los organizadores visuales. Esta es una muy buena herramienta, de hecho, pero para esto también, ¿no es cierto? Tenemos que echar mano de nuestra capacidad de abstracción. Por ejemplo, aquí nos hablan acerca de la antropología. ¿Qué es? El estudio de la humanidad. ¿Sí? Y acá un poquito más abajo, sí, efectivamente trata acerca de eso, ¿no? Estudio de la humanidad. Y la humanidad, a su vez, se aborda a través de la evolución del ser humano. El proceso evolutivo es una de las maneras en la cual puedo yo abordar al ser humano o a la humanidad, nuestra naturaleza. El lenguaje humano también nos puede servir, por supuesto, como un, eh, una arista para estudiar la humanidad y las culturas humanas. ¿Ok? Tenemos. Muy bien. Bueno, entonces seguimos, maestros, seguimos. Aquí está entonces puede ser un mapa conceptual, un mapa los organizadores visuales son muy importantes, de hecho, para también ordenar ideas, ¿ah? Y acá justamente está representada la idea de jerarquía, ¿se dan cuenta? El macro concepto, el concepto más importante, el más relevante del texto va en la parte superior. Claro, así es como se van ordenando las ideas, ¿no? Aquí, por supuesto, se trata de un mapa conceptual muy sencillo, no es en realidad tan complejo. No tendría por qué serlo tampoco porque es una pequeña muestra, pero en el ámbito de la vida académica y en la universidad, organizadores visuales como estos son muy relevantes, ¿no? Son muy importantes, son interesantes también. Al aplicarlos, nosotros eh, vamos a ir reconociendo la jerarquía, ¿no es cierto? Va a haber un orden, vamos a intentar que haya progresión también en ese orden, etcétera, ¿no? Esto nos da pues una imagen más esquemática del texto, ¿no? Así de concreto.
Bueno, vamos ahora sí, ¿no es cierto?, con un pequeñísimo texto y vamos a tener que advertir, o sea, ahí tratemos de razonar el resumen, ¿ya? El resumen lo vamos a elaborar nosotros de manera oral ahorita para irnos, digamos, entrenando en esta práctica, ¿no es cierto?, del sumillado. Dice aquí, científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto que el agua en una capa de una molécula no actúa ni como un líquido ni como un sólido. Una cosa increíble, ¿no? El agua en una capa de una molécula no actúa ni como líquido ni como sólido y que se vuelve altamente conductor a altas presiones. Cuando el agua se comprime a nanoescala, sus propiedades cambian drásticamente. Es una cosa de locos, ¿no? A veces nosotros pensamos que lo que vemos directamente es lo que hay, ¿no? No tienes la menor idea, en realidad. Es por esa razón que se habla, pues, de intuiciones, ¿no? Nuestros sentidos y nuestro aparato sensorial es muy imperfecto, jóvenes, ¿ya? Yo recuerdo alguna vez cuando llevé alguna clase de fonética acústica, eh, me quedé muy sorprendido por lo siguiente, ¿no? Y alguna vez también leí, hace años ya, era muy niño, y me acuerdo que me llamaron, porque estaban en realidad reclutando niños en Canal 5 para salir como extras en una serie que se llamaba, no sé, era una flaquita de ojos azules, muy, muy guapa. No recuerdo ahorita cómo se llama la serie, pero era sobre una policía, ¿no? Una mujer policía. Y recuerdo que vi un libro, y en el libro se señaló algo, lo recuerdo muy vagamente, ¿eh? Pero más o menos la idea era esta, ¿no? Los perros no ven igual que los seres humanos. Y de hecho, los colores que tú ves no se corresponden directamente con lo que la realidad es, ¿no? A mí, de verdad que eso me desencajó una barbaridad, no lo comprendí bien, pero yo decía, pero ¿cómo mi perrito no me puede ver como yo lo veo a él? ¿No es cierto? Y había fotos a todo color ahí de cómo veían más o menos los perros, ¿no? La visión cromática, o sea, el cromatismo de los perros es bastante limitado a la escala de grises. En el caso del ser humano, no. En consecuencia, va a haber una limitación visual por parte del perro. Y entonces eso en ese momento, era niño yo, me hizo plantearme la siguiente paradoja. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? A mí de verdad que me dejó perplejo, me acuerdo que me quedé parado mirando, ¿no es cierto?, unos minutos ahí y preguntándome, pero entonces, si los colores, lo pensé así como niño, ¿eh? Si los colores los estoy inventando yo, ¿no es cierto? ¿No existen los colores entonces? Decía yo, ¿no? Y bueno, luego ya me fui a jugar por ahí, pero quedó pues ese interrogante en el aire, ¿no? Y ya cuando estuve en la universidad, ya era en realidad profesor de San Marcos, en Río. Recuerdo que vino pues un colega nuestro muy querido, que en esa época estaba enseñando en New York, y nos dio pues un taller de fonética acústica. Y luego entendí, ¿no es cierto?, ya muy tarde y muy tío, eh, que en efecto nuestro sistema sensorial solamente capta lo que para nuestro cerebro es cómodo. Porque vean ustedes que existen una serie de rangos de frecuencia acústica que nosotros sí podemos captar, ¿no es cierto? Lo mínimo que podemos captar son 20 hercios, ¿no? 20 hercios es lo mínimo. Más abajo de los 20 hercios no somos capaces de procesar esa información acústica, ¿no es cierto? Eh, Otros animales sí lo pueden hacer, pero nosotros no. Y es como si tu cerebro dijera, ya de toda esta inmensa película, lo que te conviene es esta porción de la torta. Y solo esta porción de la torta te vas a comer. Y el resto no vas a poder comerlo. Ni siquiera vas a saber cómo es, ¿cierto? Entonces, 20 hercios es lo mínimo, ese es nuestro límite hacia abajo. Y hacia arriba, 20.000 hercios. Más arriba de 20.000 hercios, ni siquiera sospechamos que una realidad acústica sí existe, porque no la podemos oír. ¿Ok? No quiere decir que esa realidad no exista, la realidad existe, de hecho, está ahí, pero nuestros sentidos no pueden captarlo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo dice, profesor? Porque aquí en realidad a veces pensamos nosotros que el agua tiene que ser líquido siempre, pues. No es cierto. Esa es nuestra intuición, porque así es como hemos experimentado el agua. Pero aquí dice que a nanoescala, el agua, cuando se comprime mucho, las propiedades de esta van a cambiar una barbaridad, ¿no?
Y los investigadores han detectado varias fases nuevas de agua a nivel molecular. Entonces, a nivel molecular no podemos entender el agua, ¿no es cierto? Como a nanoescala, a eso se refiere. Como nosotros vemos el agua cuando, por ejemplo, te bañas, ¿no? Estamos de acuerdo. Dice aquí, el agua atrapada entre las membranas o en diminutas cavidades a nanoescala es común. Se puede encontrar en todo, desde las membranas de nuestro cuerpo hasta las formaciones geológicas. ¿Sí? ¿Sí? Esta agua nanoconfinada se comporta de manera muy diferente al agua que se bebe, ojo con eso. El equipo de la Universidad de Cambridge ha utilizado los avances en enfoques computacionales para predecir el diagrama de fase de una capa de agua de una molécula de espesor con una precisión sin precedentes. Los investigadores encontraron que el agua que está confinada en una capa gruesa, una molécula, pasa por varias fases, incluida una fase hexática y una fase superiónica. ¿Ok? En la fase hexática, el agua no actúa ni como sólido ni como líquido, sino como algo intermedio. En la fase superiónica, ocurre presiones más altas, el agua se vuelve altamente conductora e impulsa protones rápidamente a través del hielo de una manera similar al flujo de electrones en un conductor. Ustedes saben, jóvenes, que la realidad cuántica no tiene nada que ver con la realidad que nosotros experimentamos cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, una realidad predecible en términos cuánticos es que podría, lo leí en un libro de, me parece que era Neil deGrasse Tyson, ¿no? Un astrofísico notable, ¿no es cierto? Discípulo de Carl Sagan, y que dirigió el programa Cosmos, ¿no es cierto? Me parece que fue el 2014, más o menos, que tuvo él a su cargo Cosmos. Estupendo programa, ¿eh? Estupendo programa. Hubo una versión actual del programa Cosmos, que en su momento estuvo dirigido pues, por Carl Sagan. Bueno, él señalaba que para la realidad cuántica es como si te metieras a una habitación y de pronto ingresas a la habitación y todas tus moléculas se esparcen a todos lados, ¿no? A una velocidad increíble. Ya, de ese tipo de fenómenos, que son fenómenos que para nosotros van a ser pues imposibles siquiera de imaginar, pero eso ocurre, ¿no es cierto?, en esta realidad cuántica, ¿ok? Y entonces aquí estamos pensando en una realidad diferente que no podemos percibir directamente, pero que ocurre, ¿ok? Y presten atención en esto, ¿ah? Los sentidos son muy imperfectos, muy, muy imperfectos. Solo nos muestran una parte nada más de esa inmensa película que nosotros llamamos realidad, ¿ok? Somos tan diminutos a veces, jóvenes, ¿no es cierto? A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Y un amigo mío, ¿no es cierto?, me hizo ver esto, ¿no? Oye, Piccolo, me dijo, a mí me dicen Piccolo, ¿no? Nosotros somos en realidad pequeñas hormigas, somos como pequeñas bacterias en el universo que es tan vasto, ¿no? Y nuestros problemas son en realidad problemas realmente irrelevantes para lo que ocurre ahí en el cosmos, ¿no? Estamos atrapados en esta prisión llamada Tierra, pues, y muchas veces somos presos de nuestros sentidos. Pero si, pero si, piénsalo un poco, estimado Cachimbo, piénsalo un poco. Pero si nosotros ampliamos nuestra visión, es decir, es como si estuviéramos siempre viendo el piso, ¿no? Siempre estamos viendo el piso. Tus problemas, sí, tengo problemas por aquí, por allá, ¿no es cierto? Mm, pero de pronto alzas la mirada y te das cuenta que en realidad el piso no lo es todo, ¿no? Y de verdad que me abrió un poco los ojos, ¿ah? Dije, sí, pues estos problemas que me agobian día a día son en realidad una minucia para lo que ocurre en el cosmos, ¿ah? Ojo con eso. Bueno, vamos entonces, ¿cuál es el tema central que aborda el texto? ¿Cuál es el tema central que aborda la lectura? Maestro, a ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Ya ustedes me dirán entonces cuál es la clave, maestros. No se desorienten.
Enfoque, enfoque máximo, ¿ah? Muy bien, muy bien. Entonces acá vemos, a ver, para Rodrigo, para Matías, para Libertad, Chasca, para Sareri Milagros y para Joan Abdiel, y también para Satomi Cajol, espero estar pronunciando bien tu nombre, estimada Satomi o estimado Satomi. eh, pero por ahí Joan me dice que es la A. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en ambas claves. Tu descuida, debes aclarar el panorama. Dice la A, un reciente descubrimiento relacionado con la estructura molecular del agua. Pero no es con la estructura molecular simplemente, maestro. Recuerda que es la estructura molecular del agua, pero a nanoescala, que es microscópico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el concepto de nanoescala es un concepto importante, es un concepto apremiante que no puede faltar en la clave. En atención a lo dicho, ¿no es cierto? La clave correcta es la D, el descubrimiento de varias nuevas fases del agua a escala nanométrica. Ahí está. ¿Ok? Ahí está, maestros cachimbos. Y si ese es el tema central, maestros cachimbos, ¿cuál es la idea principal? Muy sencillo, además, ¿ah? Si ya tienes el tema central, la idea principal cae por su peso. Es muy sencillo, es muy, muy sencillo. Muy sencillo, ¿ah? A ver, Joan Abdiel, ¿cuál es la clave? Maestro, vamos, no te me desalientes, ¿ah? Bien, ahí Gabriel Edith, Sareli Milagros, Matías Daniel, Satomi. Bien, me dice que la clave correcta es la B y yo estoy de acuerdo con ellos, pues, ¿cómo no? La clave correcta es la B, claro. La que está justamente, varias fases nuevas del agua a nivel nanométrico. ¿No es cierto? Ahí está. Esta es la clave. That's right. That's right. Muy bien. Correcto. Ahora, nos piden elaborar el resumen. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el mejor resumen? En el resumen que uno elabore, tiene que estar, pues, indudablemente, la idea principal. Tiene que estar. De alguna manera u otra, pero tiene que estar. ¿Ok? Yo en realidad estaría tentado, simplemente voy a hacer un copy-pega nada más, ¿cierto? En plantearles esta como clave del mejor resumen, ¿ok? Y la voy a plantear aquí en el chat, ¿ya? Para que se me entienda mejor. Ahí está. Ahí está mi mejor resumen, ahí está. Con la ayuda de novedosos enfoques computacionales, investigadores de la Universidad de Cambridge han detectado varias fases nuevas del agua a nivel molecular, como la hexática y la superiónica. Vean ustedes que eso es más específico, se dan cuenta. ¿Ok? Las cuales generan que el líquido adquiera nuevas propiedades como encontrarse un estado intermedio al líquido y el sólido o convertirse en un conductor que impulsa protones. ¿Ok? ¿No? Ese sería, pues, vean ustedes, estamos nosotros pensando en alguna información un poquito más específica, pero la idea principal aparece ahí. ¿Cuál es la idea principal? Investigadores de la Universidad de Cambridge han detectado varias fases nuevas del agua a nivel molecular, a nivel nanométrico. Ahí está. Esa es la idea principal. Lo que quiero decirles con esto, jóvenes, es que la idea principal, la idea principal no puede faltar en el mejor resumen de un texto. Tiene que estar presente. ¿Sí? Así de concreto. No puede dejar de estar presente. Esa es la lógica. ¿Ok?
Hasta aquí está todo claro, jóvenes cachimbos, ¿me están comprendiendo? ¿Tienen alguna pregunta que hacer, por favor? Esto es tarea sencilla. Ustedes que están con mucha energía, ¿no es cierto? Con una visión exponencialmente más fresca de la vida académica. Yo ingresé ya un poco mayor a la universidad, les digo, yo ingresé a los 23 años a San Marcos. ¿Ah? Ya digamos que para el promedio estaba medio mayorcito yo. ¿Ah? De hecho, que mis compañeros de carpeta tenían por lo menos unos 4 o 5 años menos que yo. ¿Ah? Pero eso, en realidad, no fue para mí un obstáculo. Y de hecho, fui el alumno más destacado, ¿no es cierto?, de mi promoción, así de concreto. Y quizás porque ya en realidad tenía las cosas claras, ¿no? Pero bueno, pues sí, es otra historia que se las contaré más adelante. Lo que quiero saber es si hasta aquí me han comprendido o no me han comprendido. ¿Me han comprendido o no me han comprendido, maestro? Y Quispe Rodrigo Sebastián, 2B, me dice, ¿cuál es tu 2B? Oye, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? Ah, profesor, ya sé qué está pasando. Dime, No, maestro, dime. que a muchos de nosotros nos está yendo bastante el Teams, por lo que el mensaje después de escribirlo llega como 1 o 2 minutos tarde. Ah, no le puedo creer. Ah, no puede ser. Por eso es que No, por un momento me salí, que se me estaba cerrando porque va lento el Teams. entiendo, maestros. Eso quiere decir que a usted le llega en diferido lo que yo digo. Ok, ok. Oye, esto es un problema. Pero igual espero que por ahí, maestros, entonces voy a esperar un minutito para esperar, ¿no es cierto?, las respuestas en rigor, ¿ya? Bueno, a ver, voy a colocar aquí en el chat, ¿ya? Sí, porque llega pues medio en diferido esto, ¿ah? Ahí está el problema. Ahí está. Profesor, espere, que si estaba hablando, pues no lo llegué a escuchar. Muy bien, maestro, tienes toda la razón. Estoy aquí con el micro apagado. Muchas gracias, estimado, por pasarme la voz, ¿ah? Dice aquí, Immanuel Kant es particularmente conocido por desplegar un sistema filosófico que revolucionó la teoría del conocimiento, ¿ok? Y la metafísica moderna, es dando paso a una nueva forma de entender el mundo, ¿de acuerdo? Sin embargo, las inquietudes morales y políticas también estuvieron presentes en su pensamiento. De hecho, son centrales en obras como La crítica de la razón práctica, ¿cierto? O La fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785. En la reflexión moral, ¿ok? Dice aquí, que proponen esas piezas claves del pensamiento occidental, Kant distingue dos tipos posibles de éticas. Con esto, estas dos éticas, las éticas heterónomas y las autónomas. ¿Ok? Dos éticas entonces, dos tipos posibles de éticas como claves del pensamiento occidental. La heterónoma, ¿en qué consiste? ¿No? Heterónoma sería aquella ética que basa sus principios en criterios externos y conforme a la opinión ajena. Por ejemplo, llevar una vida basada en la imposición de alguien que ejerce una autoridad sobre uno o una en la que el sujeto se deje llevar por la corriente sin pensar de forma crítica en sus deberes morales, ¿no es cierto? Bueno, esa es una manera de verlo. ¿Ok?
Frente a este modelo ético, dice Kant, ¿no es cierto? Apuesta por desarrollar una moral autónoma y valiente. Entonces, esta es la heterónoma. ¿Cómo entendemos la heterónoma? Nosotros en realidad vivimos sujetos, ¿no es cierto?, a presiones externas. Hay una autoridad externa y vivimos nosotros sujetos a esa autoridad externa, ¿ok? Em, Frente a este modelo ético, el filósofo apuesta por desarrollar una moral autónoma y valiente. Ya esa es la otra, la autónoma, pues justamente, ¿no? La otra ética, en la que sea uno mismo el que se otorgue el fundamento moral de la propia acción. De esta manera, el ser humano escapa a la autoculpable minoría de edad en la que se ha sumergido. Tal como la describen, ¿qué es la Ilustración? 1784, uno de sus ensayos más populares. ¿Ok? ¿No? Cuando se obra de una determinada manera solamente porque se teme un castigo y no por el propio convencimiento, se actúa conforme a lo que Kant denomina imperativo hipotético. Es decir, ¿ok? Es decir, eh, un imperativo según el cual se calcula hipotéticamente el coste material de las acciones propias y por ello no se actúa de forma consecuente para buscar el bien, sino el propio beneficio. ¿Ok? ¿Ok? Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Bueno, seguimos. Dice aquí, ¿cuál es el tema central del texto? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la clave, jóvenes? Voy a esperar un minuto porque entiendo que el mensaje les llega a ustedes en diferido. ¿Ok? Vamos.
Entonces, efectivamente, en la número 1 me dicen por ahí, profesor, la clave correcta, ¿no es cierto? Dame un segundo, por favor. Esta es la B. La distinción entre éticas heterónomas y autónomas, y autónomas propuestas por Immanuel Kant, ¿no? Esa es la clave. Y creo que es bastante concreta. Yo no veo que haya pues mayor problema con esta respuesta, ¿no es cierto? Porque es en rigor la distinción que realiza Immanuel Kant, ¿no es cierto? Entonces, esta es la clave. Ahí está. Distinguiéndola, señalándola. Vemos. Ahí está. Pero en el caso de la número 2 dice, una ética que basa sus principios en criterios externos no puede regir la sociedad. Pero si ese es el tema central, digo yo, la clave sobre este aspecto en particular es directa, ¿no? No tendría por qué ser un problema para nosotros determinar o definir cuál es la idea principal, ¿ok? Vamos. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? Rápidamente. De contra sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo. Muy sencillo. Bien, señores, ustedes en realidad tienen mucho de la directriz para poder detectar estos aspectos vinculados con la jerarquía bien planteados, ¿eh? Bien planteados. Entonces, bueno, yo en realidad creo que ustedes están por muy buen camino, ¿sí? A los que no están participando, los aliento a participar, por favor. Recuerden en realidad que ustedes van a formar parte de una legión, ¿cierto? Con mucha historia, que es la Legión de San Marquinos, y hay que participar, no tengamos miedo, ¿no es cierto?, a la comisión de errores. De hecho, los errores son muy buenas oportunidades para aprender. ¿Estamos de acuerdo? Así que los aliento a que participen. No se sientan cortos. ¿Eh? En la número 2, entonces la clave correcta es la D. Ahí está. Esta es la clave. Correcto, correcto. Bien, ¿ya? Número 2, D. ¿Sí? Número 2, D. ¿Listo? Voy a señalarlo bien. Y pregunta para todos en este momento. Pregunta para todos en este momento. ¿Están de acuerdo conmigo con las claves o en realidad hay alguna clave que no les parezca, alguna clave con la cual no estén de acuerdo? ¿Todo está claro para ustedes? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo conforme, jóvenes? Vamos entonces ahora con el texto de comprensión lectora y aquí vamos a detenernos un poco, ¿no es cierto? Dice aquí que investigadores del Instituto Karolinska de Suecia han publicado los resultados de un estudio según el cual los varones carecen de la variante del gen 334, que influye en la actividad del cerebro, ¿cierto? Ojo, no es que todos, ¿ah? Hay un grupo de varones que carecen de la variante del gen 334, que influye en la actividad del cerebro. Y dice que posee mayor capacidad de compromiso con sus parejas.
Eso quiere decir que a partir de ahora, antes de pronunciar el sí quiero, la novia debería pedir un certificado genético de su futuro esposo. El efecto de esta variación genética es relativamente modesto, explica Hans Wollum, investigador del Instituto Karolinska, que ha participado en el estudio y no puede ser utilizado para predecir con ninguna precisión el comportamiento que caracterizará a un varón con una futura relación, asegura. Sin embargo, Helen Fisher, antropóloga de la Universidad Rutgers y especialista en amor romántico, sostiene que esta información genética podría ayudar a los hombres y a sus esposas cuando vayan a contraer matrimonio. Conocer los puntos débiles será útil para superar futuros problemas, afirma. ¿De qué manera influye la variante de este gen en el género masculino? Es decir, los varones que carecen de este gen 334, ¿cómo se comportan? Técnicamente, según Oldham, dicho gen forma un receptor para la vasopresina, una hormona que se encuentra en muchos mamíferos. En general, las personas que presentan mayor preferencia por mantener una pareja estable poseen los niveles de dopamina, oxitocina y vasopresina aumentados. ¿Esta hormona no podría afectar también al comportamiento de las mujeres? Los científicos estudiaron a los varones porque se sabe que la vasopresina desempeña un papel más relevante en su cerebro que en el de las mujeres. El mismo gen se estudió previamente en los campañoles, los ratones de campo, y resultó estar ligado al comportamiento monógamo de los machos. Este hecho, afirma Wollum, hace nuestros resultados aún más interesantes y sugiere que los mecanismos del cerebro estudiados, que sabemos dan lugar a enlaces fuertes entre los individuos de campañol, pueden también ser relevantes en los humanos. De hecho, al comparar ambos casos, los investigadores concluyeron que la mutación del gen 334 es un enlace directo entre los genes del varón y su aptitud para la monogamia. Curiosamente, además, el efecto de la vasopresina en las relaciones humanas podría dar lugar a descubrir las causas de enfermedades que se caracterizan por problemas de interacción social o el autismo, sostuvo finalmente Wallin. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué tal nos va con esto. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Y entonces vamos a rastrear la clave en la primera pregunta, ¿sí? Bien, por ahí me dicen Gabriel y Rodrigo que la clave correcta es la E, y tiene que ver con eso, ¿no? Esa falta de compromiso, ¿no es cierto? Entonces, el hallazgo de un gen relacionado con infidelidad masculina, puede ser, de hecho, ese gen, aunque dice que los resultados no son del todo, pues, contundentes, pero algunas pistas nos dan acerca de ello, ¿no? Porque la presencia de este gen en ciertas poblaciones de animales está vinculada con las relaciones monogámicas, justamente, ¿no? La clave correcta es la E, ¿sí? Y luego, a ver, acá, no hay video. Ya, vamos a ponerlo aquí, solos. Dice que los resultados, el impacto de los resultados es bastante modesto, ¿no? No es que ya sepamos, ¿no es cierto? Yo tengo ese gen, el gen 334, carezco de la mutación de este gen, carezco de la variante del gen 334. Y de pronto, am, perfecto, no, dice acá, los varones que carecen de la variante del gen 334 que influyen en la actividad del cerebro poseen mayor capacidad de compromiso. ¿Ok? Bueno.
Vamos con la palabra modesto. Dice acá, el efecto de esta variación genética es relativamente modesto. O sea, no hay que pensar que efectivamente ya el hecho de tener este gen o la variación de este gen ya te vuelve pues un hombre infiel, ¿no? ¿Es cierto? O cuya naturaleza es infiel. Para nada, ¿ok? Para nada. Bien, entonces en la número 2 me dice por ahí Rodrigo Sebastián, que está muy activo el día de hoy, que la clave correcta es la E, ¿no? De la descripción de la variación del gen 334 que ofrece Wallum, no es cierto, ¿ah? O sea, lo que nos piden es determinar aquella afirmación que no es válida, ¿no es cierto? ¿Sí? Oh, perdón, estamos en modesto, ¿no es cierto? Nos piden el antónimo de modesto, estamos de acuerdo. Me parece que modesto quiere decir que no es concluyente, ¿no es cierto? O sea, los resultados que se han obtenido no son concluyentes. Y en ese sentido, efectivamente, la clave correcta en la número 2 es la alternativa de sustancial, ¿no? Es modesto, o sea, es en realidad, no es para nada concluyente. Y lo correcto sería, lo opuesto sería justamente concluyente, ¿no? Es decir, la evidencia es muy sólida. Sustancial sería entonces el antónimo de modesto. Ahora vamos con la pregunta 3, ¿no? De la descripción de la variación del gen 334 que ofrece Wallum, no es cierto afirmar que existe evidencia palmaria de que esta no es exclusiva de la especie humana. El hallazgo ayuda a determinar el comportamiento del varón en una relación. Su nexo con la vasopresina parece augurar una nueva ruta de investigación. Esta mutación carece de valor predictivo para evaluar la conducta masculina. Es conocida su relación con la formación de un receptor para la vasopresina. Entonces, bueno, hay que detectar aquí la clave correcta. Nos piden eh, aseveración incompatible. A ver, ¿cuál sería la clave para ustedes aquí, joven? Calma nomás. Bien, jóvenes. Entonces, me dicen por ahí que la clave es la alternativa D. Esta mutación carece de valor predictivo para evaluar la conducta masculina. Los piden, ojo, lo que es incompatible. Y entonces yo les pregunto, a partir de la ausencia o presencia de este gen, ¿podemos determinar con certitud que el varón va a ser infiel o no va a ser infiel? Es decir, los resultados que se han derivado de la investigación permiten establecer predicciones concluyentes, sí o no. Espero, sí o no. No, claro que sí. El hecho de que nosotros podamos por ahí, ¿no es cierto?, tener, ¿ok? Una proyección, un hallazgo, no significa que con la presencia o ausencia de este gen, nosotros podamos decir, oye, ya, listo,
el ser humano va a ser infiel o el hombre va a ser infiel. Para nada, ¿no es cierto? No, tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a determinar con ello es básicamente que existe pues una proclividad, tal vez, aunque por esa razón se señala en la separata, los resultados son modestos, ¿cierto? El alcance es muy modesto. No es que ya con eso tengamos evidencia para decir ya, a ver, Rolando, tú tienes este gen, esta variante del gen 334 ya, entonces, Rolando, eres infiel, en absoluto, pero puede marcarse por ahí una tendencia, ¿no es cierto? Una proclividad. Es posible, ¿ok? En atención a ello, la clave correcta no puede ser la D, la clave correcta es la B, ¿ok? El hallazgo ayuda a determinar el comportamiento del varón en una relación. Para nada. No es que ayude, porque si fuera así, entonces tendríamos que decir que justamente la variación de este gen 334 ya ha determinado resultados taxativos, resultados determinantes, resultados concluyentes. Y no hay en realidad ningún resultado concluyente, lo dice claramente aquí. ¿Ok? Claramente aquí. Dice acá, ¿no es cierto? No puede ser utilizado para predecir con ninguna precisión el comportamiento que caracterizará a un varón en una futura relación. ¿Quién lo dice? Haswell, ¿no es cierto? No puede ser utilizado en absoluto para poder definir con precisión cómo se comportará el varón. Así que no puede ser, ¿no es cierto? Para nada puede ser, ¿ok? Eh, un valor predictivo, ¿no? Carece de valor predictivo. La D en ese sentido más bien es compatible. Esta mutación carece de valor predictivo para hablar de la conducta masculina. Eso es cierto. Lo que no es cierto es que más bien determine el comportamiento del varón en una relación. Entonces la clave correcta es la B. Porque, repito, nos piden lo que es incompatible. Quisiera saber, por favor, si hasta aquí se me está entendiendo. Hasta aquí se me está entendiendo, jóvenes. ¿Está claro todo? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Muy bien, Aline Surizadai, correcto. Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, me la extienden. ¿Sí? Vamos ahora sí con la pregunta 4. Del efecto modesto de la variación del gen 334 que comenta Haswell, se desprende que, ¿ok? El científico sueco estima que entender esta mutación carece de trascendencia. Es válido considerar el autismo como una secuela de los vaivenes de este gen. El investigador dista asumir una posición cercana, ¿no es cierto?, al determinismo biológico. Seguimos. Carece de plausibilidad creer que el gen se vincula con la vida sexual del varón. Se desprende que puede existir un acuerdo tácito entre este científico y las ideas de Helen Fisher. Yo en realidad creo que hay una clave muy concreta aquí, muy concreta, muy concreta. Ya me dirán ustedes cuál es la clave, ¿ah? Por aquí me dice Gabriel Edith que la clave correcta es la B, ¿no es cierto? Vamos a leerla. ¿Es válido considerar el autismo como una secuela de los vaivenes de este gen? El autismo, pero ¿qué podría en realidad
en la número 4, la B, es válido considerar el autismo como una secuela de los vaivenes de este gen. El autismo, pero ¿cómo podríamos nosotros establecer una relación con el autismo, que dicho sea de paso es un espectro, y que dicho sea de paso, por lo menos en lo que concierne al desarrollo de la lectura, no tiene absolutamente nada que ver con la fidelidad o la infidelidad de alguien? O sea, ¿qué posible conexión podríamos nosotros avisorar entre el autismo y este gen? Me pregunto, ¿no es cierto? En mi opinión, en mi modesta opinión, creo que ninguno, no hay ninguna conexión. Yo en realidad estaría tentado a decirles, jóvenes, que la clave más bien es la alternativa C. Y voy a explicar por qué. El autor dice que en realidad no se puede determinar, porque la lógica más o menos es esta, ¿no? Yo tengo la variación del gen 334 y soy infiel, en apariencia. O carezco de la variación del gen 334 y en consecuencia mi relación va a ser mucho más duradera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Sigue concreto. Entonces, lo que yo tendría que decirles al respecto, de manera muy clara, es que básicamente no hay ninguna correlación, que es lo que se señala aquí en la lectura, ¿no? Es clarísimo eso. Se carece de correlación. ¿Ok? Se carece de una correlación. No existe, pues, en realidad una codeterminancia en ese sentido. Si no hay algo así, si no hay algo así, tendríamos que señalar lo siguiente. El investigador realmente se desmarca, si se quiere, permanece al margen de asumir que la infidelidad de un hombre tenga algo que ver con la variación de un gen. Por lo menos la evidencia con la cual se cuenta, ¿no es cierto?, no es concluyente en absoluto. ¿Sí? La clave correcta es la C. Porque el determinismo biológico tiene que ver con eso. La biología nos define, la biología determina, se inclina, ¿no es cierto?, por, eh, ¿cómo decirlo? Se inclina por la ocurrencia de ciertas conductas, ¿no es cierto? Es decir, estoy genéticamente definido, biológicamente definido, ¿sí? Para, y soy proclive a actuar de una determinada manera y no de otra, ¿no? La biología, digamos que nos inclina a, bueno, esa opción o esa postura definitivamente no la maneja Haswell. Y en el caso de si la vasopresina fuera una hormona importante en el funcionamiento del cerebro femenino, ¿no? Aquí obviamente se habla acerca de la vasopresina, está por aquí está, dice lo siguiente, ¿no? ¿De qué manera influye la variante de este gen en el género masculino? Técnicamente, según Wallum, dicho gen forma un receptor para la vasopresina. Y esta es una hormona que se encuentra pues en muchos mamíferos, no solamente en el ser humano. Las personas que presentan mayor preferencia por mantener una pareja estable poseen los niveles de dopamina, oxitocina y vasopresina aumentados. Esta hormona no podría afectar también al comportamiento de las mujeres. Los científicos estudiaron a los varones porque se sabe que la vasopresina desempeña un papel más relevante en su cerebro, ¿no es cierto? Más relevante en su cerebro. Un segundo, ya está. ¿Ok? Más relevante en su cerebro, dice aquí, que en el de las mujeres. El mismo gen se estudió previamente en los campañoles, que son ratones de campo, y resultó estar ligado al comportamiento monógamo de los machos. Bien, pero hasta ahí se ha llegado, ¿no es cierto? Pero tendría que haber pues mayor indagación e investigación. Entonces, si tú tienes el nivel de vasopresina aumentado, ¿no es cierto? Es posible que puedas mostrar una proclividad a desarrollar una relación monogámica, es decir, con una sola persona, con una sola mujer. ¿Ok? Ahora, dice que aquí estas, esta vasopresina, esta hormona, ¿no es cierto?, cumple un papel más importante en el cerebro de los hombres que en el cerebro de las mujeres. ¿Ok? En ese sentido, pues hay que estar bastante bien enfocados. En el caso de las mujeres no presenta pues el mismo impacto. Entonces, dicho esto, ¿qué pasaría si la vasopresina fuera una hormona importante en el funcionamiento del cerebro femenino? ¿Es cierto?
Aquí está, me parece que también hay una clave muy clara, muy, pero muy clara, ojo, ¿ah? De la número 5, ¿cuál es la clave? Vamos. Profesor, está hablando que no se le escucha. Muy bien, maestro Joan Abdiel, muchas gracias. Está con el micro ahí apagado. Bueno, entonces les decía que en el caso de la pregunta número 5, ¿no es cierto? Efectivamente, si esta hormona cumpliera pues un papel más relevante, ¿no es cierto? Más gravitante en las mujeres que no ocurre, porque se vincula más con la conducta masculina que con la conducta femenina, ¿ok? Entonces ahí habría pues algún problema. Me disculpan un momentito, por favor. Bien, listo. Vamos entonces ahora con este textito. Dice así, dice así. Veamos. Pregunta, ¿está viéndose la separata, jóvenes? ¿Se ve la separata? ¿Se ve la Sí, separata? profesor.
Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿ok? A ver, vamos. La diferenciación entre la cosmología y la filosofía no se produce en puridad hasta bien entrado el siglo XX. O sea, parecía que antes, ¿no es cierto?, del siglo XX, ¿sí?, había pues una confusión, ¿no? Es decir, la cosmología podía aparecer en tratados de filosofía o por ahí no había una delimitación clara, ¿no es cierto? Podían ser en realidad equiparables, a eso se refiere. Con el descubrimiento de la expansión del universo y la aplicación de la teoría de la relatividad genera a la descripción del mismo, ¿no es cierto? Es decir, el descubrimiento de que el universo estaba en expansión y también el planteamiento de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no es cierto?, es que se establece pues una distinción. Ah, no, esto se llama cosmología, esto se llama filosofía. Son en realidad dos marcos de conocimiento diferentes, ¿no es cierto? Dice acá, la cosmología como ciencia puede establecer las fronteras del universo observable e incluso puede inferir su evolución. Sin embargo, como diría Parménides, y ahora sí, hablando de filosofía, no tiene sentido considerar un dentro y un fuera del universo. No puede existir un observador fuera de nuestro universo. Si existiera, no estaría por definición en conexión causal con el universo, por lo que no sabríamos de su existencia ni él de la nuestra, ni podría ver la frontera de nuestro universo observable. ¿Ok? Si dicho observador estuviera en cambio en conexión con nuestro universo, es decir, si se hubiera producido algún tipo de interacción, intercambio de fotones, por ejemplo, entonces formaría parte del universo. No estaría fuera del mismo. El universo, según nuestra definición en el ámbito científico, solamente tiene adentro, no tiene afuera. ¿Ok? Pero todo está incluido pues en el cosmos. ¿Ok? Vamos a darle una leída entonces.
Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar, ¿eh? Habiendo leído este pequeño y cortísimo microtexto, vamos con la primera pregunta. Dice aquí, en última instancia, el autor del texto señala que cuando ustedes presentan o evidencian en la pregunta este conector en última instancia, tienen que enfocarse pues en la conclusión del texto, ¿no? Y aquí dice que el universo, en última instancia el universo, según nuestra definición en el ámbito científico, solamente tiene adentro, no tiene afuera. O sea, tú no puedes colocar al observador fuera del universo, no puede ser posible. El universo es tan inconmensurable que ¿cómo podría el observador estar fuera de él? Eso no existe, ¿no es cierto? Porque si estuviera fuera del universo, ya no estaría vinculado con este. Es lo que se señala aquí. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta? ¿Cuál sería la clave correcta? Y aquí ustedes ya tienen que hilar fino, por supuesto, indicarme cuál sería la clave. ¿Ok? A ver, por aquí me lo están diciendo. La A me dicen por ahí. Alternativa A. A ver. La ciencia permite entender que solo la noción de adentro es pertinente. No, esa no es la clave. No es la A. La clave correcta es la C. Correcto. C. Muy bien. A partir de una filosofía científica no es posible hablar pues de un observador. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Está- La clave correcta es la alternativa C entonces. ¿Sí? Y ahora vamos con justamente la palabra observador. ¿Sí? El vocablo observador señala el concepto de ley, Dios, principio, religión, ciencia. Muy sencillo. Pregunta muy sencilla. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? De contra sencillo, ¿no? ¿Sí? Alternativa B, me dicen por aquí. O sea, Dios, claro, pues. O sea, si yo coloco al observador fuera del universo, es porque se trata pues de Dios, ¿no? Dios puede ser capaz de observarlo todo, así de concreto, ¿o no? ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Respecto al análisis que hace el autor, es incompatible decir que, bien lo que es incompatible. Vamos con la B, dice acá. No toma en cuenta argumentos religiosos para hablar del universo. ¿Eso sería incompatible? No, eso es compatible más bien. Porque efectivamente el autor de ese texto, para poder delimitar filosofía de cosmología, ¿no es cierto? Y entendiendo que la cosmología es una ciencia, soslaya cualquier alusión a la religión. No está explicando, ojo, ¿no es cierto?, los aspectos vinculados con el universo y su vastedad a partir de presupuestos religiosos. Así que afirmar que no toma en cuenta argumentos religiosos es válido de acuerdo con la lectura, no es incompatible. ¿Ok? Entonces, la clave correcta aquí, jóvenes cachimbos, es la alternativa A. Realizo un examen científico y filosófico que soslaya la cosmología, no la soslaya en absoluto. Soslayar es pasar por alto, soslayar es ignorar.
¿No es cierto? La clave correcta es la A. Jóvenes, ¿hasta aquí están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Hablen, por favor. ¿Están o no están de acuerdo conmigo? Sí es. De acuerdo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta, algo que quieran discutir, jóvenes? Vamos. Bien, jóvenes. Una consulta, por favor, estimados cachimbos. Eh, ¿A qué hora es el receso? ¿A qué hora es el receso? 4:20. Listo. Son las 4:20 entonces. Nos vemos en 15 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Para continuar con eso. Nos queda solamente una hora, veremos el inglés, por ahí algún otro texto más y ahí cerramos, ¿no es cierto?, nuestra sesión. ¿Ok? Sí, ok, ok. Saludos, saludos, jóvenes.